Su voz se elevaba, se paseaba por la habitación agitando los brazos. «Es una traición. Me has engañado», gritaba mi marido. Intenté explicarle que solo era trabajo, pero no me escuchaba. «Me has desobedecido. Has ido en contra de mi palabra». Sus palabras estaban impregnadas de ira. Agarró un plato con pilaf y lo lanzó contra la pared. Los fragmentos y la comida se esparcieron por la cocina. Me eché hacia atrás, pegándome a la pared. Sus ojos ardían con un fuego loco. «Nunca trabajarás allí. Mañana mismo te despedirás, o haré que no encuentres trabajo en ningún sitio. ¿Entendido?» Todo empezó cuando nos conocimos a través de unos amigos comunes. Matvey me causó una buena impresión desde el primer momento. Se notaba en él una fuerza interior, una seguridad que resultaba atractiva. Acostumbrada a los pretendientes bulliciosos y charlatanes, quedé encantada. No me colmaba de cumplidos, no me prometía el oro y el moro, simplemente me miraba de una forma que me dejaba sin aliento. Los primeros meses de nuestra relación fueron maravillosos. Recordaba todos los detalles que mencionaba de pasada. Una vez mencioné que me gustaría visitar una exposición y al día siguiente ya tenía las entradas en la mano. «Dijiste que te interesaba, así que compré las entradas, Ina. Espero que te guste», me dijo entonces, y sus palabras estaban tan llenas de cariño que me derretí. Nuestras citas solían ser espontáneas. Podía proponerme de repente ir a la ciudad vecina para dar un paseo por el paseo marítimo o ir al bosque a recoger setas. Me encantaba su imprevisibilidad. Con él nunca me aburría y parecía que cada día traía algo nuevo e interesante. Le hablaba de mi trabajo. Era directora de ventas en una empresa pequeña, pero con futuro. Me gustaba mi trabajo. Me sentía realizada. Matvey me escuchaba con atención, hacía preguntas, pero nunca daba su opinión sobre mi trabajo. En aquel momento, me parecía que era simplemente por tacto. Al principio no le di importancia, pero con el tiempo empecé a notar que Matvey prestaba demasiada atención a mi círculo de amistades y a cómo pasaba mi tiempo libre. Si me quedaba hasta tarde en el trabajo o salía con mis amigas, él siempre me llamaba para preguntarme dónde estaba y con quién. No eran reproches, más bien lo disfrazaba de preocupación. «Es solo que me preocupa que llegues bien, Ina». Pero detrás de esa preocupación se percibía una cierta inquietud subyacente y a veces un ligero tono de posesividad. Intentaba no prestarle atención, achacándolo a sus profundos sentimientos, pero a veces me parecía que su amor rayaba en el deseo de controlar por completo mi vida. No aprobaba que fuera al bar con mis compañeros de trabajo, aunque fuera parte de los eventos corporativos, y siempre encontraba razones para que volviera a casa lo antes posible. «¿Para qué necesitas esa compañía?» «Te espero en casa, Ina», me decía en un tono que me incomodaba. Pero en ese momento, eso no empañaba su personalidad para mí. La propuesta de matrimonio fue tan inesperada y precipitada como todo en nuestra relación. Estábamos sentados en nuestra cafetería favorita, tomando café, y de repente Matvey, sin mirarme a los ojos, dijo: «Cásate conmigo, Ina». Me sobresalté por la sorpresa y él sacó de su bolsillo una pequeña caja con un anillo. Me eché a llorar de felicidad. Por supuesto, acepté. Al fin y al cabo, era él, mi Matvey, mi destino. La boda fue modesta, pero muy emotiva. Solo asistieron nuestros amigos y familiares más cercanos. Recuerdo cómo brillaba y cómo Matvey me apretaba fuerte la mano cuando pronunciamos nuestros votos. Después de la boda, comenzó nuestra vida juntos. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras grietas, apenas perceptibles, en mi imagen ideal. Matvey trabajaba por turnos. Era ingeniero petrolero, y su trabajo implicaba largos viajes a zonas remotas.
El horario era de 2 meses por 2 semanas. Lo sabía antes de la boda y no me asustaba. Al contrario, me parecía que incluso era bueno. Tendríamos tiempo para echarnos de menos y cada encuentro sería una fiesta. Pero la realidad resultó ser otra. Cuando volvía a casa, Matvey se transformaba. Se volvía más exigente, más irritable. ¿Qué es esta cena, Ina? Estoy cansado después del viaje y esto, podía decir, apartando el plato. Oh, ¿por qué hay desorden otra vez? Si te pasas todo el día en casa. Lo achacaba al cansancio del viaje y al trabajo duro. Intentaba ser lo más atenta posible, complacerlo en todo. Pensaba que era algo temporal y que volvería a ser el de antes. Pero el antiguo Matvey aparecía cada vez menos y era sustituido por otra persona. Y entonces, un par de meses después de la boda, él inició una conversación. Estábamos cenando. Matvey comía en silencio y yo intentaba mantener una conversación ligera. Ina, dijo de repente, dejando el tenedor. No me gusta que trabajes. Levanté las cejas con sorpresa. ¿Qué quieres decir, Matvey? ¿Por qué? Me miró con severidad. Eres mi esposa. Yo puedo mantener a nuestra familia. ¿Para qué necesitas todo ese ajetreo, esos viajes a la oficina? Tu lugar está en casa, conmigo. Sentí como algo se contraía dentro de mí. Pero Matvey, me encanta mi trabajo. Estoy creciendo profesionalmente. Tengo buenas perspectivas. ¿Qué perspectivas?, me interrumpió. Yo gano lo suficiente. No tienes que preocuparte por nada. Quiero que te ocupes de la casa, que la hagas acogedora, que me esperes cuando vuelva del trabajo. Esa es tu tarea como mujer. Su tono era tajante. No era una petición, solo una afirmación. Intenté objetar, explicar que el trabajo para mí no era solo dinero, sino también realización personal, comunicación. Matvey, pero para mí es importante sentirme útil, no solo en la vida cotidiana. Allí tengo amigos, compañeros. Pero él me escuchó sin interrumpirme y luego simplemente repitió: te he dicho que renuncies, y punto. En ese momento me sentía acorralada. Me daba miedo llevarle la contraria. Veía cómo cambiaba cuando no estaba de acuerdo con él. Su mirada se volvía fría, su voz dura. Temía su ira, temía estropear nuestra relación. Y además, en lo más profundo de mi ser, creía que él me quería tanto que solo quería lo mejor para mí, que simplemente se preocupaba por mí. Y renuncié. Esa decisión fue un punto de inflexión. Al principio me pareció que no era tan malo. Tenía mucho tiempo libre. Empecé a ocuparme de la casa, a preparar nuevos platos, a ir al gimnasio. Matvey parecía estar contento. Bien hecho, Ina. ¿Ves lo bueno que es tener la casa ordenada y acogedora?, me decía. Pero poco a poco empecé a sentir una dependencia cada vez mayor. Después de dejar el trabajo, naturalmente, pasé a depender completamente de Matvey económicamente. Él mismo administraba todo el dinero. Me daba una pequeña cantidad para gastos personales, a la que él llamaba para alfileres. Ese dinero apenas alcanzaba para lo más necesario: cosméticos, a veces un libro nuevo. Si necesitaba dinero para algo importante, como ropa nueva o para quedar con mis amigas en una cafetería, tenía que pedírselo. Cada petición se convertía en un procedimiento humillante. Matvey, necesito una blusa nueva, comenzaba con cautela. Él podía preguntarme por cada detalle. ¿Para qué necesitas esa blusa? Ya tienes muchas. ¿Y qué? ¿Tomar café con tus amigas es tan necesario? ¿No puedes quedarte en casa? A veces pensaba ostensiblemente durante mucho tiempo antes de darme el dinero, o se negaba por completo, alegando que no era apropiado. Me sentía como una mendiga pidiendo limosna. Mi orgullo sufría, pero yo guardaba silencio. También controlaba mis gastos. Si compraba algo que le parecía superfluo, podía montar un escándalo.
No sabes administrar el dinero, lo gastas en tonterías. ¿No te he dicho que hay que ahorrar? Tenía que justificarme, explicar cada compra. Me sentía como una niña a la que regaña un padre severo. Cada vez que se iba de guardia, sentía más libertad. Podía disponer de mi tiempo, quedar con mis amigas, ir al cine. Pero incluso en esos momentos, la sensación de inquietud no me abandonaba. Sabía que pronto volvería, y todo volvería a empezar. Cuando Matvey venía, la casa se llenaba de su presencia. Pero esa presencia era opresiva. Podía estar horas en silencio, y luego, de repente, decir algo hiriente. Ina, ¿has vuelto a engordar? Prometiste cuidarte. O, ¿por qué siempre estás tan triste? Lo tienes todo. ¿Qué más necesitas? Criticaba todo. Mi aspecto, mi peinado, cómo llevaba la casa. Intenté hablar con él, explicarle que sus palabras me hacían daño, que me sentía deprimida. Matvey, me duele oír eso. Lo intento, de verdad. Pero él o bien lo restaba importancia diciendo, eres demasiado sensible, Ina. Solo digo la verdad. O bien empezaba a culparme. Tú tienes la culpa de todo. Yo me esfuerzo por ti, gano dinero y tú solo expresas tu descontento. Dejé de compartir con él mis pensamientos y sentimientos. No me escuchaba. No le interesaba lo que yo sentía. Solo se preocupaba por sí mismo, por sus necesidades. Me sentía increíblemente sola. Vivía en la misma casa con una persona que antes lo era todo para mí, y que ahora se había convertido en un extraño que me daba miedo. Mis amigas, que al principio se alegraron de mi matrimonio, empezaron a notar los cambios. Vieron que me había vuelto más reservada, deprimida. Intentaron preguntarme, Ina, ¿qué te pasa? No eres la misma. Pero yo les quitaba importancia, sin querer sacar los trapos sucios. Me daba vergüenza admitir que mi marido, perfecto, resultó ser un tirano. No quería que me compadecieran o, peor aún, que me juzgaran. Matvey empezó a limitar poco a poco mis contactos. Al principio, empezó a mostrar su descontento cuando quedaba con mis amigas con demasiada frecuencia. ¿Por qué estás siempre cuchicheando con ellas? ¿No te basta con tenerme a mí? Luego empezó a llamarme durante mis reuniones, preguntándome constantemente dónde estaba, con quién y qué hacíamos. ¿Dónde estás, Ina? ¿Por qué no contestas al teléfono? ¿Con quién estás? Podía aparecer de repente donde yo estaba para comprobar lo que hacía. Me daba miedo relacionarme con alguien sin su conocimiento. Sentía que estaba bajo vigilancia constante. Dejé de ver a algunas amigas que vivían lejos porque Matvey no quería dejarme ir. ¿A dónde vas? Está lejos, me preocupo por ti, me decía. Pero en realidad era solo otra forma de controlarme. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de nuestro apartamento. Mi único interlocutor era Matvey, que se volvía cada vez más agresivo. Podía pasar horas sermoneándome, explicándome cómo debía comportarme, cómo debía pensar. Debes comprender, Inna, que lo más importante para una mujer es la familia y el marido. Todo lo demás es insignificante. Me convencía de que todo lo que hacía era por mi bien, por el bien de nuestra familia. Sentía cómo mi voluntad se extinguía poco a poco. Me estaba perdiendo a mí misma. La chica alegre y vivaz que era antes de casarme desaparecía, dejando paso a una sombra pálida, asustada y sumisa. Empecé a dudar de mí misma, de mi valía. Quizás tenía razón. Quizás era realmente tan mala ama de casa, tan tonta, tan desagradecida. Me lo repetía tan a menudo que empecé a creerlo. Una vez me levantó la mano. Ocurrió después de otra discusión por mis gastos innecesarios. Intenté rebatirle. Matvey, pero era solo una pequeña cantidad. Necesitaba... Sin decir nada, me empujó bruscamente.
Caí y me golpeé el codo con el marco de la puerta. Él se quedó de pie sobre mí, con los ojos ardientes de ira. «Nunca escuchas. Nunca», gruñó. En ese momento no sentí dolor, solo un miedo salvaje y paralizante. Comprendí que no se trataba solo de discusiones, ni solo de control. Era violencia. Desde ese día, el miedo se convirtió en mi compañero constante. Vivía en tensión permanente, temiendo hacer algo mal, temiendo su ira. Andaba de puntillas por la casa, intentaba hablar en susurros. Dejé de discutir, dejé de objetar. Simplemente cumplía en silencio todas sus exigencias, con tal de no provocarlo. Cada vez que regresaba de su turno, mi corazón se encogía ante la premonición de una desgracia. Contaba los días que faltaban para su partida, y cuando se iba, era como si exhalara, aunque ese tiempo, libre, estaba lleno de inquietud por su pronto regreso. Me miré en el espejo. En el reflejo vi a una mujer con la mirada apagada y moretones debajo de los ojos. Mi cabello, que antes era abundante, ahora se veía opaco, y las comisuras de mis labios estaban constantemente caídas. No me reconocía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué me había pasado? Intenté encontrar una salida. Pensé en alejarme de él. ¿Pero a dónde? No tenía trabajo ni ahorros. Mis padres vivían en otra ciudad y no quería preocuparlos. No quería confesarles en qué trampa me había metido. Me sentía completamente indefensa, acorralada. Mi reflejo en el espejo se volvía cada día más extraño. Mirada apagada, ojeras, hombros caídos. No me reconocía. ¿Quién era esa mujer que vivía en un miedo constante? Sentía cómo me apagaba lenta, pero inexorablemente. Y uno de esos días, cuando Matvey estaba de guardia y yo, una vez más, me sentía vacía, sentada en un apartamento impecablemente limpio, pero dolorosamente solitario, algo dentro de mí se rompió. O al contrario, por fin despertó. Recordé cómo era antes, activa, decidida, risueña. Recordé cómo me gustaba mi trabajo, cómo me enorgullecía de mis logros. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Esto no puede seguir así. No puedo permitirme desaparecer, disolverme en esta pesadilla. Tengo que cambiar algo. ¿Pero qué? ¿Cómo? Sin dinero, sin contactos, aislada del mundo exterior. Lo primero que se me ocurrió fue el trabajo. Es la única forma de recuperar al menos algo de independencia. Pero, ¿cómo encontrar trabajo si ni siquiera tengo la posibilidad de buscarlo normalmente? Matvey controlaba mi ordenador portátil y mi teléfono. Cada uno de mis pasos estaba bajo vigilancia. Decidí empezar por lo más sencillo, llamar a mi madre. Mi madre, por supuesto, sabía que había renunciado. Le expliqué que había sido mi decisión, que quería ocuparme de la casa, descansar. Ahora tenía que inventar una razón convincente por la que de repente quería volver al trabajo. Esperé a que Matvey se fuera a su siguiente turno. Me temblaban las manos cuando marqué el número de mi madre. «Hola, mamá». Intenté que mi voz sonara lo más natural posible. «Ina, ¿cómo estás? ¿Cómo está Matvey?» Su voz siempre era tan cálida y cariñosa. «Todo bien, mamá. Matvey se ha ido. Lo echo de menos». Mentí, y por dentro me dolía mentir. «Escucha, mamá, he estado pensando en algo. Sabes, me aburro en casa. Me he acostumbrado a una vida activa, a estar rodeada de gente. Estoy pensando en buscar algún trabajo, aunque sea a media jornada, para empezar». Al otro lado del teléfono se produjo una pausa. Me puse tensa. «¿Qué dices, Inokenia? Pensaba que te gustaba estar en casa». Matvey dijo que no querías trabajar, que él os mantendría. Hablé rápidamente, tratando de interrumpir sus pensamientos. «Bueno, claro que nos mantiene, pero es que quiero ocupar mi tiempo en algo. Para mi alma, ¿entiendes? Y para no perder mi cualificación. Además,
Quiero seguir estudiando, desarrollándome. Intenté sonar convincente, refiriéndome a mis ambiciones, de las que antes hablaba tan a menudo. Mamá parecía un poco desconcertada. Entiendo. ¿Y cómo se lo tomará Matvey? Él es tan exigente. En su voz se percibía una ligera inquietud que no pude evitar notar. Ay, él lo entenderá. Él mismo siempre dice que debo desarrollarme. Le explicaré que es por mi propio bien. Volví a mentir, inventándome palabras que Matvey nunca diría. Bueno, si eso es lo que has decidido, por supuesto que te apoyaré. Tengo aquí a un conocido, Vitaly Stepanovich. Trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de una gran empresa, en el sector petrolero. Recuerdo que trabajabas en un sector relacionado, ¿no? Puedo pedirle que te eche un vistazo, si quieres. Mi corazón dio un salto. El sector petrolero es el sector de Matvey, y una gran empresa era una oportunidad real, tangible. Sí, mamá, adelante, por favor, sería genial. Incluso puedo trabajar a distancia, si es necesario, si el horario es por turnos, como el de Matvey. Me detuve al recordar sus turnos. Bueno, a distancia o no, eso lo decidirá Vitaly Stepanovich. Lo importante es que haya un puesto. Hoy mismo me pondré en contacto con él. ¿De acuerdo? Mientras tanto, prepara tu currículum y actualiza tus datos. Gracias, mamá. Eres la mejor. Apenas pude contener las lágrimas. Era el primer rayo de luz en mi oscuro reino. Pasé los siguientes días como sobre agujas. Por la noche, cuando Matvey estaba de guardia y sabía que no podría llamarme en las próximas horas, sacaba a escondidas el viejo portátil que él prácticamente no usaba. Era lento, pero era suficiente. Actualicé rápidamente mi currículum. Cada vez que pulsaba una tecla, me invadía el pánico de que él volviera de repente, me llamara o se enterara de alguna manera. Borraba cuidadosamente el historial del navegador. Eliminaba todos los rastros de mi actividad. Añadí nuevos cursos que había hecho online mientras estaba en casa. Intenté adornar mis habilidades para parecer más atractiva a los ojos de un posible empleador. Me sentía como una espía que llevaba una doble vida. Ese juego del gato y el ratón con Matvey, ese miedo a que me descubrieran, era agotador, pero al mismo tiempo me daba fuerzas. Era mi pequeña rebelión, mi primer paso hacia la libertad. A los pocos días, mi madre me llamó. Ina, he hablado con Vitaly Stepanovich. Ha prometido echar un vistazo a tu currículum. Me ha dicho que ahora mismo tienen vacantes en el Departamento de Recursos Humanos, donde siempre necesitan buenos empleados. Es cierto que hay mucha competencia, pero dijo que te recomendaría personalmente. Sentí una oleada de adrenalina. ¿De verdad? ¡Qué bien! ¿Cuándo me llamarán? Dijo que dentro de 3 o 4 días. Espera, hija, estoy cruzando los dedos por ti. Esos días de espera me parecieron una eternidad. No dejaba de mirar el teléfono, incluso cuando Matvey estaba cerca. Tenía que esconderme con él en el baño, fingiendo que hablaba por teléfono con una amiga, por si acaso llamaba un número desconocido. El corazón me latía a 1000 por hora. La llamada se produjo cuando Matvey estaba de nuevo de guardia. Era una chica joven y agradable que se presentó como Olga, del Departamento de Recursos Humanos. Ina Igorevna, me llamo Olga, soy de la empresa Grand Neft Stroy. Vitaly Stepanovich nos la ha recomendado. Nos gustaría invitarla a una entrevista para el puesto de especialista en gestión de personal. ¿Le vendría bien mañana a las 10 de la mañana? Grand Neft Stroy. El nombre me sonaba familiar, pero no conseguía recordar de dónde. Acepté inmediatamente, sin pensarlo 2 veces. Sí, claro, allí estaré. Gracias. Después de la llamada, intenté buscar la empresa en Google. Matvey, por supuesto,
No me dejaba usar su ordenador del trabajo, y mi viejo portátil apenas podía conectarse a Internet. De alguna manera encontré la información. Una empresa grande y estable, especializada en la construcción de instalaciones petroleras. Y entonces me di cuenta. Era la misma empresa en la que trabajaba Matvey, su empleador. Por eso me sonaba el nombre. Se me revolvió el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Era malo o bueno? Por un lado, era una oportunidad para estar más cerca de la información sobre él, sobre su trabajo. Por otro lado, era una locura. Si se entera de que trabajo en la misma empresa y además en el Departamento de Recursos Humanos, seguro que se enfadará mucho. Él quería que me quedara en casa. Sabía que él consideraba que su lugar de trabajo era su territorio, intocable para mí. Intenté tranquilizarme. No pasa nada. Yo trabajaré en el Departamento de Recursos Humanos y él en otro departamento. Puede que ni siquiera nos crucemos. Al fin y al cabo, la empresa es enorme. Me convencí a mí misma de que era solo una coincidencia que, al final, me ayudaría. Me preparé minuciosamente para la entrevista. Me puse el vestido más formal que tenía y me peiné con cuidado. Me sentía como si fuera a un examen del que dependiera toda mi vida. Y era cierto. La oficina de Grand Neft Stroy me impresionó por su tamaño y modernidad. Era un enorme centro de negocios con paredes de cristal, gente que iba con prisa, ruido y movimiento. Nada que ver con lo que me había acostumbrado en el último año y medio. Me sentía como un grano de arena, pero al mismo tiempo despertaba en mí una emoción que hacía tiempo había olvidado. La entrevista tuvo lugar en la oficina del jefe del Departamento de Recursos Humanos, Vitaly Stepanovich, y de la misma Olga. Vitaly Stepanovich resultó ser un hombre de unos 50 años, serio, pero muy amable. Me reconoció de inmediato. «Hola, Ina Igorevna. Su madre ha hablado muy bien de usted. Me alegro de verla». Me relajé un poco. «Hola, Vitaly Stepanovich. Gracias por dedicarme su tiempo». Olga me hizo preguntas sobre el fondo del asunto, comprobando mis conocimientos en el ámbito de la gestión de personal. Intenté responder con seguridad, recordando todo lo que sabía de mi trabajo anterior y lo que había leído en Internet. Sentía que con cada pregunta recuperaba la confianza en mí misma. No he perdido mis habilidades. Puedo hacerlo. Cuando la entrevista llegó a su fin, Vitaly Stepanovich sonrió. «Ina Igorevna, Olga y yo estamos satisfechos con sus respuestas. Tiene buenos conocimientos y se nota que es una chica decidida. Sin embargo, hay un matiz. Ahora mismo tenemos una vacante en el Departamento de Recursos Humanos, pero está relacionada con la contratación de trabajadores temporales. Es un trabajo bastante específico, con mucho papeleo y contacto con los equipos de campo. ¿Está preparada para ello?» Mi corazón dio un vuelco. Empleados por turnos. Eso significaba que estaría directamente relacionada con Matvey, o más bien, con sus compañeros, con su mundo. Era arriesgado, pero también muy interesante. «Sí, claro, estoy preparada. Aprendo rápido y creo que incluso es bueno que me sumerja en esta especialidad». «Es interesante», respondí, tratando de parecer lo más interesada posible. «Excelente, Ina Igorevna. Le llamaremos en 2 días. Espere nuestra decisión». Los 2 días se hicieron insoportablemente largos. Mantuve el teléfono cerca de mí, incluso por la noche, por miedo a perder la llamada. Y por fin sonó. «Ina Igorevna, soy Olga, de Grand Neft Stroy. Estamos listos para ofrecerle el trabajo. Su puesto es el de especialista en gestión de personal, en el área de trabajo con empleados rotativos. La esperamos mañana a las 9 de la mañana para tramitar los documentos». Casi grité de alegría. Lo había conseguido. Había conseguido el trabajo.
Sentí una oleada de fuerza y energía que no había sentido en mucho tiempo. En ese momento, me sentía capaz de mover montañas. Por supuesto, quedaba una gran pregunta. Matvey, ¿cómo se lo diría? ¿O no se lo diría? Decidí no decirle nada hasta el último momento. Que se fuera a su turno. Entonces yo podría tranquilamente formalizar mi contrato y empezar a trabajar. Y luego, cuando él volviera, ya se me ocurriría algo. Sabía que sería difícil, pero ya no podía dar marcha atrás. Era mi oportunidad de salvarme. Primer día de trabajo. Me desperté mucho antes de que sonara el despertador, emocionada y expectante. Me puse mi nuevo traje de negocios que había comprado con el dinero de los alfileres, ahorrando poco a poco. Me parecía que volvía a respirar profundamente. Estaba preparada para cualquier dificultad, con tal de volver a sentirme viva. En el Departamento de Recursos Humanos me recibieron muy cordialmente. El equipo estaba compuesto principalmente por mujeres, todas muy amables. Mi jefa directa, Elena Sergeyevna, resultó ser una mujer estricta, pero justa. Inmediatamente me puso al corriente de todo. Ina, tu tarea principal es trabajar con la documentación de los empleados que trabajan por turnos. Tramitar órdenes, vacaciones, viajes de negocios, hojas de asistencia. Todo esto es muy responsable, no debe haber ningún error. Trabajamos con una gran cantidad de personas, así que presta atención. Asentí con la cabeza, absorbiendo cada palabra. Me sentía como si hubiera vuelto a casa. El trabajo bullía, los teléfonos sonaban, los compañeros intercambiaban información. Necesitaba ese torbellino de actividad. Durante la primera semana estuve completamente absorta en mi nuevo trabajo. Tuve que aprender a manejar un nuevo programa y las particularidades de la tramitación de documentos en esta empresa. Me quedaba hasta tarde para poder hacerlo todo. Leía las instrucciones y hacía preguntas. Y cuanto más trabajaba, más convencida estaba de que era la decisión correcta. El trabajo me daba fuerzas, confianza en mí misma y, lo más importante, la sensación de que era importante, de que me necesitaban. Mi vida secreta se volvía cada vez más complicada. Cuando Matvey llamaba desde la guardia, tenía que quedarme en casa, fingiendo aburrimiento y esperando su llegada. «¿Qué haces, Ina? ¿Estás en casa, espero?», me preguntaba. «Sí, Matvey, claro que estoy en casa. Acabo de terminar de limpiar y estoy pensando qué preparar para cenar», le respondía, mientras mentalmente repasaba los informes que tenía que entregar al día siguiente. Aprendí a mentir con maestría. Era horrible, me odiaba por ello, pero no veía otra salida. Si Matvey se enteraba de que había conseguido un trabajo, y además en su empresa, ni siquiera podía imaginar lo que haría. Su ira era impredecible. Vivía con el miedo constante de que alguno de sus compañeros, con los que trabajaba en los documentos, se enterara de que era su mujer. La empresa era enorme, pero el mundo es pequeño. Intentaba no revelar mi apellido, solo mi nombre. Esperaba que el apellido de mi marido no apareciera con demasiada frecuencia en los documentos que procesaba. Cada vez que veía en los documentos un apellido conocido o un yacimiento donde trabajaba Matvey, mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Intentaba concentrarme en las cifras, en la corrección de la documentación, para no dar rienda suelta a mis emociones y mi miedo. Pero ese miedo se convirtió en mi compañero constante. Una vez me encargaron una tarea que me dejó helada. Elena Sergeyevna se acercó a mí con una carpeta de documentos. «Ina, tenemos una revisión planificada de los expedientes personales de uno de los departamentos. Hay que verificar todos los datos, ver si hay documentos vencidos y actualizar la información. Es mucho trabajo, pero ya te has adaptado, así que podrás hacerlo. Empieza por el departamento. Perforación y explotación de yacimientos.
El Departamento de Perforación y Explotación de Yacimientos. Es el departamento de Matvey. Sentí un sudor frío recorriendo mi cuerpo. De acuerdo, Elena Sergeyevna. Me pondré a ello. Intenté responder con calma, aunque por dentro me sentía paralizada. Cogí la carpeta y me dirigí a mi puesto de trabajo. Me temblaban las manos cuando la abrí. En la parte superior estaban los expedientes personales de los empleados de ese departamento. Mi respiración se aceleró. Sabía que Matvey estaba allí, en algún lugar. Su nombre, su apellido, su expediente personal. Empecé a revisar los documentos, tratando de distraerme de mi nerviosismo. Vi los apellidos de sus compañeros, nombres que él mencionaba a veces de pasada. Y entonces llegué a la letra M. Mi corazón se detuvo. Matveyev M.M. Leí. Bajo ese apellido estaba su expediente personal. Mis manos temblaban cuando lo abrí. La foto era la misma que la de su pase, solo que un poco más seria. Fecha de nacimiento, lugar de trabajo, estado civil. Me detuve en la línea estado civil. Allí ponía casado, esposa, Matyushina Ina Igorevna. Cerré los ojos, tratando de recomponerme. Por supuesto que allí estaría mi apellido. ¿Qué esperaba? Pero verlo tan claramente, en un documento oficial que yo misma tramitaba, fue como un puñetazo en el estómago. Me sentía como una ladrona, leyendo datos tan personales de otra persona. Pero también eran mis datos. Mi vida, encerrada en una carpeta con documentos, controlada por él. Hojeé rápidamente su expediente. Todos los documentos estaban en orden, nada sospechoso. Pero saber eso, estar tan cerca de su mundo, me asustó aún más. Si yo, trabajando aquí, podía encontrar tan fácilmente su expediente personal, ¿podría él, siendo empleado de la misma empresa, enterarse de alguna manera de mi presencia? Quizás ya lo sabía. El pánico iba en aumento. Sentí que me ahogaba. Quería huir, esconderme, para que él nunca se enterara. Pero no había dónde retroceder. Ya había dado ese paso. Matvey debía regresar de su turno en 3 días. Llevaba varias semanas trabajando en Grand Neft Stroy, y cada día estaba lleno de esa doble sensación, la libertad del trabajo y el miedo a su regreso. Comprendí que no podía posponer más la conversación. Pero ¿cómo? ¿Cómo decirle que había conseguido un trabajo que él me había prohibido? Y además en su empresa, me imaginaba su cara, su ira, sus gritos. Me entraba un escalofrío. Decidí que lo mejor era decírselo cuando estuviera cansado, después del viaje, cuando estuviera más receptivo. Planifiqué cada paso, cada palabra. Me convencí a mí misma de que tenía que entender que era por mi propio bien, por mi desarrollo. Incluso preparé la frase perfecta. Matvey, echaba de menos el trabajo y creo que me ayudará a sentirme mejor, para poder ser una mejor esposa para ti. Sabía que era mentira, pero necesitaba alguna excusa. El día de su llegada, intenté parecer lo más tranquila y amable posible. Preparé su plato favorito y limpié el apartamento hasta dejarlo reluciente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como un pájaro en una jaula. Cuando se abrió la puerta y Matvey apareció en el umbral, me quedé paralizada. Parecía cansado, pero en sus ojos no había la calidez habitual. Me miró con aire evaluador. «Hola, Ina», dijo, dejando caer la bolsa en el suelo. «Algo huele raro aquí». «¿Qué has preparado?». Intenté sonreír. «Hola, Matvey, tu plato favorito, pilaf. Pasa, ya estoy sirviendo». Nos sentamos a cenar. Intenté mantener una conversación ligera. Le pregunté por su turno, por sus compañeros. Respondía con monosílabos, claramente sin ganas de hablar. Y entonces supe que había llegado el momento. «Matvey», empecé, con la voz temblorosa.
He estado pensando. La verdad es que me aburro mucho en casa. Estoy acostumbrada al trabajo, a estar activa, y he decidido... Levantó la cabeza y su mirada se volvió fría. ¿Qué has decidido, Ina? He encontrado trabajo, en el Departamento de Recursos Humanos. Esperaba una explosión, pero él se limitó a guardar silencio. Su rostro se quedó inmóvil. ¿Dónde has conseguido trabajo, Ina? Preguntó con voz tranquila, pero aún más aterradora por ello. En Grand Nevstroy, Matvey, donde tú trabajas. Mi madre me ayudó a través de un conocido suyo. Se levantó lentamente de la mesa. Sus ojos se entrecerraron y vi en ellos algo que me hizo encogerme. No era solo ira. Era furia mezclada con traición. ¿Tú? ¿Has conseguido un trabajo? ¿En mi empresa? ¿Sin mi permiso? ¿Te has vuelto loca, Ina? Pronunció cada palabra entre dientes. Pero Matvey, te lo expliqué, me siento mal sola en casa. Quería ser útil, desarrollarme. Pensé que lo entenderías. Intenté acercarme a él, pero se apartó. ¿No te lo había dicho? ¿No te había explicado que tu lugar está en casa? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Espiarme? ¿Averiguar mis secretos? ¿Quieres avergonzarme delante de mis compañeros? ¿Qué dirán cuando se enteren de que mi mujer, a la que debería mantener, trabaja aquí? Su voz se elevaba. Empezó a caminar por la habitación, gesticulando con las manos. Esto es una traición, Ina. Me has engañado. Todas esas mentiras que me contabas por teléfono mientras yo trabajaba duro en el campo para que tú lo tuvieras todo. Y tú, a mis espaldas, haciendo esto. Matvey, pero si solo es un trabajo, no es una traición, no he hecho nada malo. Sentí como las lágrimas me subían a la garganta. ¿No has hecho nada? Me has desobedecido. Has ido en contra de mi palabra, y eso es lo peor que podías haber hecho. Cogió mi plato de pilaf de la mesa y lo lanzó contra la pared. Se rompió en 1000 pedazos, llenando la cocina de fragmentos y comida. Me estremecí y retrocedí, pegándome a la pared. Sus ojos ardían con un fuego loco. Nunca trabajarás allí, Ina, nunca. Mañana mismo escribirás una carta de renuncia. Si no, yo mismo te despediré, de tal manera que no encontrarás trabajo en ningún otro sitio. ¿Me has entendido? Se acercó a mí. Su aliento quemaba mi cara. En sus ojos no solo veía ira, sino algo mucho peor, sed de poder, deseo de doblegarme. «¿Me has entendido?», gruñó, agarrándome del brazo con tanta fuerza que grité. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Aflojó el agarre y me soltó, dándome la espalda. «Bien, ahora ve al dormitorio y piensa en tu comportamiento. Yo pensaré en qué hacer contigo». Apenas pude llegar al dormitorio, las piernas me temblaban. Me desplomé sobre la cama, cubriéndome la cara con las manos. Todas mis esperanzas, todos mis sueños de libertad se derrumbaron en un instante. Volvía a estar atrapada, pero ahora la trampa era aún más estrecha, aún más asfixiante. Su poder sobre mí se había vuelto absoluto. Él sabía lo que había hecho y ahora me castigaría por mi intento de escapar. Al día siguiente, mientras Matvey había salido a la tienda, encontré la oportunidad de marcar rápidamente el número de Vitaly Stepanovich. Me temblaban las manos, pero intenté hablar con calma. «Vitaly Stepanovich, buenos días. Soy Inna Matveyeva». «¿Inna Igorevna? ¿Ha pasado algo?». Se notaba una ligera perplejidad en su voz. «Sí, me gustaría pedirle un pequeño aplazamiento. Necesito tomarme unos días, o incluso una semana, de vacaciones sin sueldo. Mi marido ha vuelto de su turno y él quiere mucho que pase estos días con él en casa. Ya sabe, me ha echado mucho de menos, y para él es importante que esté a su lado». Intenté hablar de la forma más convincente posible, aderezando la mentira con una insinuación
de que Matvey era un hombre autoritario y celoso, para que él entendiera la indirecta sin necesidad de más palabras. Al otro lado del teléfono se produjo una pausa. Esperaba una condena o una negativa, pero Vitaly Stepanovich dijo: «Lo entiendo. Por supuesto, esto no es conforme a las normas, pero, por el bien de la familia, podemos hacer una excepción. Le daré una semana de vacaciones sin sueldo, a partir de hoy, pero tendrá que volver al trabajo tan pronto como su marido se vaya de nuevo de guardia. ¿De acuerdo?» «Oh, sí, por supuesto, Vitaly Stepanovich. Le estoy muy agradecida. Muchísimas gracias». Apenas pude contener un suspiro de alivio. Lo había entendido. Realmente lo había entendido. Ina Igorevna, la voz de Vitaly Stepanovich, se volvió un poco más suave. «Si surge algún problema, bueno, ya sabe, familiar o de cualquier otro tipo, puede llamarme. Siempre estoy dispuesto a ayudar a mis empleados. No lo dude». Esas palabras sonaron como un salvavidas. Me ofreció ayuda. Vio algo que yo intentaba ocultar, pero no me juzgó. Al contrario, mostró comprensión y apoyo. Mi corazón se llenó de esperanza. «Muchas gracias, Vitaly Stepanovich. Lo tendré en cuenta». Terminé la conversación sintiéndome llena de energía. Tenía una semana para soportar su presencia y una semana para pensar en algo. Al llegar a casa, me puse inmediatamente a redactar mi acta de rendición. Encontré una hoja de papel en blanco y empecé a escribir mi carta de renuncia. Cada palabra me costaba mucho. Parecía que me estaba traicionando a mí misma. Intenté escribir con letra descuidada para no delatar mi desesperación interior. Después de escribir la carta, cogí mi pasaporte y fui al lugar más cercano donde me pudieran poner los sellos. Inventé una historia absurda sobre que necesitaba el sello para un documento relacionado con la vivienda y los servicios públicos. La chica, sin hacer preguntas innecesarias, puso el sello. Al volver a casa, fotocopié el documento varias veces. Le mostré una de las copias a Matvey. Estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. Me acerqué a él y le tendí la hoja. «Matvey, aquí tienes. La solicitud de renuncia. Como me pediste». Mi voz sonaba apagada, casi sin vida. Cogió la hoja y la examinó atentamente. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Parecía satisfecho. Mi sumisión, mi abatimiento, le daban la sensación de poder que tanto ansiaba. «Así está mejor, Ina. Escucha siempre lo que te digo, y no hagas tonterías», dijo, dejando la carta sobre la mesita. «Ahora puedes dedicarte por completo al hogar, y a mí». Asentí con la cabeza. Mi corazón se encogía de repugnancia hacia mí misma, hacia esa mentira, hacia esa sumisión forzada. Pero sabía que era necesario. En ese momento, solo estaba desempeñando mi papel en su obra. Más tarde, cuando Matvey se durmió, cogí en silencio el original de la declaración y salí del apartamento. Al llegar a la papelera más cercana, la arrugué y la tiré. La semana siguiente se convirtió en un infierno para mí. Matvey estaba en casa y su presencia era agobiante. Me vigilaba constantemente, controlaba cada uno de mis pasos. «¿A dónde vas? ¿A la tienda? Yo mismo iré», podía decir cuando me disponía a salir. «Oh, ¿con quién hablabas por teléfono? ¿Es tu amiga? ¿Por qué tardas tanto?». Tenía que justificarme constantemente, inventarme historias para explicar mis acciones. Me sentía como en un interrogatorio, donde cada una de mis palabras podía ser utilizada en mi contra. Me obligaba a prepararle sus platos favoritos, aunque él comía poco. Exigía una limpieza impecable, aunque él mismo podía dejar las cosas tiradas por cualquier parte. Me sentía como una sirvienta en mi propia casa, una prisionera que vivía según sus reglas. Podía entrar de repente en la habitación cuando yo estaba leyendo un libro y quedarse allí de pie.
en silencio, mirándome. Esa mirada era pesada, penetrante. Sentía como si leyera mis pensamientos, como si viera mi secreta desobediencia. A veces simplemente ordenaba: «Ven aquí, siéntate a mi lado». Y yo obedecía, sentándome en el sofá junto a él, sintiendo cómo su presencia me asfixiaba. Intentaba ser la esposa perfecta para él, con la esperanza de que eso calmara su vigilancia. Sonreía cuando llegaba a casa, cocinaba, limpiaba. Pero por dentro hervía de ira, resentimiento y miedo. Miedo a que descubriera la verdad. Miedo a no poder salir nunca de aquella situación. Esos días se hacían eternos. Cada minuto estaba lleno de tensión. Me sorprendía a mí misma, pensando que esperaba su partida como si fuera maná caído del cielo. Era paradójico. Echaba de menos a la persona que me oprimía cuando estaba lejos. Pero cuando estaba cerca, soñaba con su ausencia. Y finalmente llegó el día de su partida. Apenas pude contener mi alivio. Al despedirse, me abrazó y sentí que su abrazo se hacía aún más fuerte, como si intentara retenerme, no soltarme. «Escúchame, Ina. No hagas ninguna tontería. Espérame en casa», me dijo, mirándome directamente a los ojos. Asentí con la cabeza, tratando de parecer sumisa. En cuanto se cerró la puerta tras él, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la libertad, aunque fuera temporal. Al día siguiente volví al trabajo. Caminando por los pasillos de Grand Theft Stroy, me sentía realmente viva. Sonreía a mis compañeros, realizaba mis tareas con energía. Ese era mi mundo, mi fortaleza, mi refugio. Me sumergí de lleno en el trabajo. El volumen de trabajo con los empleados temporales era enorme, y eso me venía muy bien. Cuanto más ocupada estaba, menos tiempo me quedaba para pensar en McVeigh. Aprendía nuevos programas, hablaba con mis compañeros e incluso empecé a participar en pequeños eventos corporativos que se celebraban después del trabajo. Por supuesto, siempre estaba atenta para que ninguno de los conocidos de McVeigh me viera. Mi vida secreta continuaba. Por la mañana era una empleada de éxito de una gran empresa. Por la noche, una esposa sumisa que esperaba a su marido. Fingía que todavía necesitaba dinero para vivir. Este dualismo era agotador, pero sabía para qué lo hacía. Por mi libertad, por mi futuro. Me gustaba estar en el centro de los acontecimientos, estar al tanto de lo que sucedía en la empresa, incluso en la parte que se refería a McVeigh. Veía su apellido en los informes, en las listas de viajes de negocios. Era una sensación extraña estar tan cerca de su vida, pero al mismo tiempo permanecer invisible para él. Pero junto con este regreso a la vida activa, crecía la premonición de una desgracia. Sabía que McVeigh, tarde o temprano, descubriría la verdad. Sabía que tarde o temprano mis mundos colisionarían, y entonces ocurriría algo muy terrible. Pero ya no podía detenerme. El sabor de la libertad, aunque fuera parcial, era demasiado dulce. Estaba dispuesta a arriesgarme. La cuestión no era si lo descubriría, sino cuándo sucedería y qué haría yo cuando llegara ese momento. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión que determinaría toda mi vida futura. Pero por ahora, simplemente respiraba. Respiraba el aire de la libertad. Decidí actuar con anticipación. 2 días antes de la llegada de McVeigh, me dirigí al despacho de Vitaly Stepanovich. Las piernas me temblaban un poco y las manos me sudaban. Sabía que estaba corriendo un riesgo. Él ya me había hecho un favor una vez, pero mi descaro, mi petición de una segunda licencia tan pronto, podía irritarlo. Llamé a la puerta y tras esperar a que me dieran permiso, entré. Vitaly Stepanovich estaba sentado a la mesa, absorto en unos documentos.
Levantó la vista, y en sus ojos se reflejó una mezcla de sorpresa y ligera irritación. «Inna Igorevna, ¿es algo urgente?», preguntó, quitándose las gafas. «Vitali Stepanovich, yo quería hablar con usted». Mi voz tembló y sentí un nudo en la garganta. Él juntó las manos sobre la mesa. «Le escucho, pero espero que no sea por otra baja. Acabamos de tramitar la anterior. Usted entiende, Inna Igorevna, que eso no puede ser. Si va a estar constantemente pidiendo vacaciones, ¿para qué se ha contratado? Somos una empresa seria, con requisitos serios para nuestros empleados». Sus palabras fueron suaves, pero se notaba la decepción en ellas. Sentí como las lágrimas calientes comenzaban a correr por mis mejillas. Intenté contenerme, pero el nudo en la garganta se hizo demasiado grande. Apreté los puños. Toda la tensión, todo el miedo, todas las mentiras acumuladas durante los últimos meses salieron a la superficie. Yo no puedo más, susurré, y las lágrimas brotaron a borbotones. No pude contenerme más. Las palabras salían solas de mi boca, entrecortadas por los sollozos. No puedo. Él me tiene encerrada. No me deja trabajar. Quiere que me quede en casa esperándolo. Controla cada uno de mis pasos. Mi dinero. Todo. Yo no sé qué hacer. No tengo a dónde ir. Me cubrí la cara con las manos, tratando de ocultar mi vergüenza y mi desesperación. Me sentía tan miserable, tan indefensa. Contarle a alguien mi dolor, mi humillación, era increíblemente difícil. Pero Vitali Stepanovich parecía tan comprensivo. Se quedó en silencio. Solo oía mi respiración entrecortada y los latidos de mi corazón. Entonces sentí un ligero toque en mi hombro. «Inna Igorevna», dijo con voz suave y comprensiva. «Por favor, cálmese, siéntese». Me tendió un paquete de pañuelos. Los cogí, me sequé las lágrimas y me senté en una silla frente a su mesa. Me miraba con sincera compasión. «Así que eso es lo que pasa». Y yo que pensaba, perdone por haber sido tan brusco. No sabía que se encontraba en esa situación. ¿Por qué no lo dijo antes? Le habríamos ayudado. Yo tenía miedo. Me amenazó. Me dijo que si seguía trabajando, me despediría de tal manera que no podría encontrar otro empleo y que me arrepentiría. Mi voz aún temblaba. Vitali Stepanovich negó con la cabeza. «Así que no quería usted dejar el trabajo, sino que era una exigencia suya, y le enseñó la solicitud». Asentí con la cabeza. «Sí, falsifiqué los sellos. No podía dejar el trabajo. Es lo único que me da algo de esperanza». Miró pensativo por la ventana. «Lo entiendo. Es una situación complicada, Inna Igorevna. Muy complicada. Pero ha hecho bien en acudir a mí. No la dejaremos en la estacada». Levanté la vista hacia él. ¿Me dará vacaciones? ¿Sin sueldo? Sí, por supuesto. Le tramitaré unas vacaciones de... ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Le bastará con una semana? Si necesita más, dígamelo. Y Inna Igorevna, escúcheme atentamente. Si la situación con su marido se vuelve insoportable, si se siente amenazada, o simplemente no puede arreglársela sola, llámeme. Estoy dispuesto a ayudarla. Tengo contactos y no permitiré que traten así a nuestra empleada. ¿Me entiende? Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Sentí un apoyo y una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. «Sí, Vitali Stepanovich, lo entiendo. Muchísimas gracias. Usted me está salvando». Me levanté sintiéndome un poco más fuerte. «Yo me voy. Váyase, Inna Igorevna. Y no se preocupe, lo hemos acordado todo. Ahora váyase a casa e intente descansar. Y recuerde, no está sola», dijo, asintiendo con la cabeza. Salí de su despacho como si tuviera alas. Lloraba, pero eran lágrimas de alivio.
Tenía un aliado, una persona que estaba dispuesta a ayudar. Eso me dio una fuerza increíble. Matvey llegó 2 días después. Al día siguiente de su llegada era su cumpleaños y había avisado de antemano que quería reunir a sus familiares, a su madre, a su hermana, a un par de primos. Me preparé para ese día con una sensación especial. Sabía que era mi oportunidad, mi única oportunidad. No elegí ese día por casualidad. Matvey, rodeado de su familia, se sentiría seguro, relajado. Y yo planeaba hacer que mostrara su verdadera cara, ante los ojos de sus familiares, para que vieran cómo era realmente. Durante todo el día fingí ser la esposa perfecta. Sonreí, me afané en la cocina, preparé la mesa festiva. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde. Todo era como de costumbre. Bromas, risas, felicitaciones. Matvey estaba radiante. Era el centro de atención. Se sentía como un rey. Incluso fue un poco más amable conmigo de lo habitual. Elogió un par de veces mis habilidades culinarias. Fingí estar feliz, que todo iba bien. Cuando todos se sentaron a la mesa y pronunciaron los primeros brindis, decidí que había llegado el momento, que tenía que conseguir el apoyo de alguien más para que luego fuera más fácil irme. Provocar era mi plan. Me serví un poco de vino, respiré hondo y dije: queridos amigos, quiero felicitar a Matvey por su cumpleaños. Querido, sabes lo mucho que te quiero y te aprecio. Y en este día tan especial, me gustaría hacerte un regalo. Quiero pagarte, mejor dicho, no pagarte, sino inscribirme en unos cursos de perfeccionamiento en gestión de personal. Son muy caros, por supuesto, pero es una inversión en mi futuro, en nuestro crecimiento conjunto. Creo que es muy importante para no perder mis habilidades y poder ser útil si alguna vez es necesario. Me gustaría mucho que me ayudaras con esto, Matvey. Empecé deliberadamente por un tema lejano, el regalo para él, para luego pasar bruscamente a la idea de la educación y el desarrollo personal, que contradecía tanto su deseo de mantenerme en casa. Vi cómo Matvey se tensaba. Su sonrisa se desvaneció de su rostro. Siempre odiaba que le pidiera dinero, especialmente delante de otras personas. Pero ahora, en su cumpleaños, delante de su familia, no se lo esperaba. Dejó la copa bruscamente sobre la mesa. Me miró y ya no había bondad en su mirada. Basta ya de gastar mi dinero, Ina. ¿Qué cursos más? ¿No entiendes que tu lugar está en casa? Su voz sonó brusca, y en ella había una ira descarada. Todos los que estaban en la mesa se callaron. Los familiares se miraron entre sí con sorpresa. Matvey, pero esto es para mi desarrollo, para nosotros. Es importante que no me quede atrás, por si acaso, empecé a decir, tratando de aparentar desconcierto. He dicho que basta. ¿Es que no entiendes ruso? Ya te doy suficiente. Te quedas en casa sin hacer nada, y lo único que sabes hacer es sacarme dinero. ¿Qué desarrollo? Te necesito aquí, no en unos cursos. Levantó la voz y se le enrojeció la cara. Sus ojos ardían de ira. Vi cómo apretaba el puño. Y entonces, ante la mirada de todos, levantó la mano y me golpeó. De repente, con fuerza. Sentí un dolor ardiente en la mejilla y la cabeza se me echó hacia atrás. Noté el sabor metálico de la sangre en la boca. Se me cayeron las gafas. Todos los que estaban en la mesa dieron un grito ahogado. Se hizo un silencio sepulcral. Caí sobre una silla, apretando la mano contra la mejilla ardiente. Levanté la vista hacia Matvey. Estaba de pie, respirando con dificultad, con el rostro desfigurado por una mueca de odio. El primero en reaccionar fue su hermano. Matvey, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? La madre de Matvey se llevó la mano al corazón. Dios mío, Matvey. Oía sus voces como a través de una espesa capa de agua.
Me ardía la mejilla. Pero el dolor no era solo físico. Era el dolor de la humillación. El dolor de saber que él había hecho eso, ante los ojos de todos. Me levanté lentamente. No había lágrimas en mis ojos, solo una fría y gélida determinación. Miré a su madre, a su hermana, a sus hermanos. Sus rostros expresaban conmoción, horror, condena. Aquí está su Bey, dije. Mi voz era suave, pero sonaba firme. Así es él en realidad. No es la primera vez. Solo que antes era a puerta cerrada. Ahora lo han visto todos. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Oí gritos y alboroto a mis espaldas, pero no me volví. Salí del piso. Pasé la noche en casa de una amiga, incapaz de volver a esa casa. Tenía la mejilla hinchada, pero el dolor del golpe no era nada comparado con el dolor de ser consciente de lo que había pasado. Pero ahora, todos lo habían visto, su verdadera cara. Por la mañana reuní todas mis fuerzas y me fui a trabajar. Tenía que dar el último paso decisivo. Entré en el despacho de Vitaly Stepanovich. «Ina Igorevna, ¿qué ha pasado? Tiene un aspecto horrible», dijo, fijándose inmediatamente en el moratón de mi mejilla. Asentí con la cabeza. «Ha pasado, lo que le conté». Apretó los labios. «Entiendo. ¿Y qué ha decidido hacer?» «He decidido que esto no puede seguir así. Quiero pedir el divorcio. Y quiero que pague por ello, por lo que me ha hecho». Lo miré. «Usted dijo que me ayudaría». Vitaly Stepanovich asintió. «No hago promesas en vano, Ina Igorevna. ¿Qué necesita?» «Necesito que comprenda que sus actos tienen consecuencias». Me amenazó con que no encontraría trabajo en ningún otro sitio si no renunciaba. Pues bien, ahora él mismo sentirá lo que significa ser despedido. Le tendí una hoja de papel en blanco. «Quiero que firme su despido». Cogió la hoja. «¿Despido? Es un paso muy serio, Ina Igorevna. ¿Está segura?» «Más que segura. Se lo merece. Me ha destrozado la vida. Me ha quitado todo. Quiero que sienta lo mismo». Mi voz era firme, sin una pizca de duda. Vitaly Stepanovich me miró atentamente. Al parecer, no vio desesperación en mis ojos, sino determinación. «De acuerdo, Ina Igorevna. Lo haré. Pero no solo porque usted me lo pide. Lo haré porque personas así no deben trabajar en nuestra empresa. Es una cuestión de reputación». Cogió un bolígrafo y, sin dudarlo, firmó el documento. Luego lo selló. «Ahora es oficial. ¿Qué vas a hacer con esto?» «Se lo entregaré a él. En persona». Cogí el documento y lo apreté con fuerza en mi mano. No era solo un papel. Era el símbolo de mi venganza, de mi victoria. Al día siguiente, fui a casa de Matvey. Estaba solo. Sabía que todos sus familiares se habían marchado después del escándalo del día anterior. Llamé a la puerta. Él abrió, con la cara hinchada y los ojos rojos. Parecía agotado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Al verme, se estremeció. «Ina, yo quería hablar. Perdóname, me equivoqué. No sé qué me pasó. Estaba enfadado, cansado». Empezó a balbucear, tratando de justificarse. Su voz sonaba lastimera, pero yo no creía ni una palabra. Ayer vi su verdadera cara. No dije ni una palabra. Simplemente le tendí el documento. Lo tomó y lo miró con desconcierto. Lo abrió. Lo leyó. Su rostro palideció al instante. La sangre se le retiró de las mejillas, dejándolo pálido como la muerte. Volvió a leer el documento. Sus ojos corrían por las líneas. Finalmente, levantó la vista hacia mí. No había ira ni furia en ella, solo conmoción y miedo. «¿Qué es esto? ¿Despido? Pero eso no es cierto. No puede ser. Firmado, Vitaly Stepanovich. ¿Y tú?» Me miró con total desconcierto. ¿Qué has hecho, Ina? ¿Cómo has podido? Es mi trabajo,
Mi vida es una trampa. Todo es culpa tuya. Volvió a gritar, pero en su grito ya no había la misma seguridad de antes. Se notaba el pánico. Hice lo que tú me hiciste a mí, Matvey, dije con voz tranquila, sin emoción. Me quitaste el trabajo, controlabas mi vida, me pegabas delante de todo el mundo. Ahora vas a sentir lo que se siente cuando te quitan todo lo que te importa. Esto es solo el principio. No. Ina, por favor, perdóname, lo entiendo todo. Nunca más te volveré a pegar. Seré otra persona. Te lo ruego, no lo hagas. Por favor, ayúdame. Puedes cancelarlo. Sabes cómo hacerlo. Se arrodilló, tratando de agarrarme de las manos. Tenía el rostro mojado por las lágrimas. Estaba llorando. El hombre que ayer me golpeaba y humillaba, ahora se arrastraba a mis pies, suplicando perdón. Me aparté. No, Matvey. No puedo. Y no quiero. Ha destrozado mi vida. Ahora cosecharás los frutos de tus actos. Lo miré por última vez. En sus ojos vi no solo miedo, sino también conciencia. Conciencia de que lo había perdido todo. Su trabajo, su reputación, su poder sobre mí. Me di la vuelta y salí del apartamento, dejándolo allí, de rodillas, con el documento de despido en las manos. La puerta se cerró detrás de mí, separándolo de mi vida. Caminaba por la calle sintiendo cómo, con cada paso, me liberaba del peso de muchos meses de sufrimiento. Lo primero que hice fue ir a casa de mi amiga. Me recibió con un abrazo lleno de compasión y alivio. Después de contarle todo con detalle, sentí cómo se me quitaba el último peso de encima. Ella me ayudó a contactar con un abogado. El proceso de divorcio comenzó de inmediato. No fue fácil, pero el apoyo de Vitaly Stepanovich y de mi amiga me dio fuerzas. Matvey intentó resistirse, amenazó, suplicó, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Su reputación estaba por los suelos. Su familia le había dado la espalda al ver su verdadera cara. Perdió su trabajo, y con él, la confianza que le permitía oprimirme. Grand Neft Stroy no solo fue un lugar de trabajo para mí, sino una verdadera salvación. Vitaly Stepanovich cumplió su palabra. No solo me ayudó con el divorcio, sino que también me apoyó en mi crecimiento profesional. Mi historia, aunque no se difundió ampliamente, se dio a conocer en círculos reducidos de la empresa, lo que provocó una ola de simpatía y respeto. Ya no me escondía, ya no tenía miedo. Trabajaba con el doble de energía, demostrándome a mí misma y a los demás que era capaz de muchas cosas. Mis habilidades y mi determinación fueron reconocidas y pronto me ofrecieron un ascenso. Me convertí en jefa del departamento de trabajo con empleados temporales. Ironía del destino. Ahora yo misma controlaba el proceso que antes me causaba tanto miedo. Pasaron varios meses. Mi vida cambió radicalmente. Alquilé un apartamento pequeño pero acogedor y lo amueblé a mi gusto. Cada objeto fue elegido por mí, sin el control de nadie. Era mi espacio, mi fortaleza, donde me sentía completamente segura. Volví a dedicarme a mis aficiones, a quedar con amigos a los que había evitado durante tanto tiempo. Mi sonrisa se volvió sincera y mis ojos volvieron a brillar. Matvey desapareció de mi vida tan repentinamente como había aparecido. Solo oí rumores fragmentarios. Intentó conseguir un nuevo trabajo, pero su reputación le precedía. Nadie quería tener nada que ver con una persona que había sido despedida con deshonra. Lo había perdido todo: dinero, estatus, respeto. Su vida, basada en el control y la humillación de los demás, se había derrumbado. Y eso era obra suya. A veces, al pasar por lugares antiguos, recordaba aquellos días en los que vivía con un miedo constante. Pero esos recuerdos ya no me causaban dolor. Solo eran un recordatorio del camino que había recorrido, de lo fuerte que me había vuelto.
Aprendí a confiar en mí misma, en mis instintos. Comprendí que la libertad no es solo la ausencia de restricciones externas, sino un estado interno en el que tú mismo eliges tu camino. Una vez, en un evento corporativo, Vitaly Stepanovich se acercó a mí. «Ina Igorevna, estoy orgulloso de usted», me dijo, mirándome a los ojos. «No solo lo ha superado, se ha vuelto más fuerte. Es un ejemplo para muchos». Sonreí. «Gracias, Vitaly Stepanovich. Usted me salvó, me dio una segunda oportunidad». Él asintió con la cabeza. «Usted misma se la dio, Ina Igorevna. Yo solo le ayudé un poco». Ya no tenía miedo al futuro. Sabía que podría superar cualquier dificultad. Era libre. Y eso era lo más valioso que tenía. Mi nueva vida acababa de empezar y yo estaba preparada para ella.